de una alianza para las elecciones presidenciales del año 2026. Las dos colectividades insistieron en que son independientes del gobierno, que no han conformado ningún tipo de acuerdo de cara a la contienda electoral. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro aseguró que aún no pueden cantar victoria con la reforma pensional debido a la ponencia en la Corte Constitucional que evalúa si es o no exequible. Rechazó el presidente Gustavo Petro que se pida lo mismo para la conmoción interior en el Catatumbo, esa revisión de la Corte y posiblemente su inexequibilidad. Ha sido sufrido hacerla pasar en el Congreso de la República, no saben cómo. Y aún no podemos cantar victoria, aún dicen que quieren tumbarla. Como dicen hoy que quieren tumbar también la conmoción interior allá en el Catatumbo. Entonces, ¿cómo se va a defender el Estado cuando gentes armadas entran disparando por todas partes, matando gente humilde como los campesinos que asesinaron? Representantes a la Cámara y concejales de Bogotá pedirán el acompañamiento de la Procuraduría para garantizar la defensa del desarrollo regional. Esto debido a la resolución expedida por parte del Ministerio de Ambiente con lineamientos para el ordenamiento de la sabana de la capital. Ese es el tema que discutiremos hoy en Hora 20 en segundos, acá en el debate con los invitados especiales que ya están en el estudio. Sobre el tema, la representante Carolina Arbeláez aseguró que el proyecto bloquea las principales obras de Bogotá, como la del metro, el Regiotram y la ampliación de la calle 80. Todos esos proyectos que se están necesitando para la movilidad de la ciudad, que ha sido uno de los karmas de los bogotanos. Entonces, muy preocupados, más de 200.000 familias se pueden ver afectadas, pues porque son familias que viven en la sabana y que tendrían en riesgo su vivienda. También sobre el mismo tema, la Cámara Colombiana de la Construcción advirtió que 360.000 viviendas nuevas en la sabana de Bogotá estarían en riesgo por este proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente. Por eso también solicitaron a la Procuraduría que se revise ese documento. Este tipo de disposiciones deben ambientarse en un debate democrático e institucional que no se resuelve en 14 días. Por eso le hemos pedido a la Procuraduría General que haga una vigilancia preventiva a todo este proceso que permita que se respeten las leyes de participación democrática. Escuchábamos a Guillermo Herrera, el presidente de Camacol. Insistimos, ese es el tema de debate esta noche acá en Hora 20. Sobre otro asunto, pero también de Bogotá, la gerente del acueducto, Natasha Avendaño, anunció que la empresa firmó un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial para asegurar el abastecimiento de agua en la ciudad. Que lo que busca es precisamente colectar una cantidad de fondos importantes para que todos esos pasos necesarios para tomar las mejores decisiones para el futuro hídrico de la ciudad se den basados en información, basados en modelos y sobre todo basados en la seguridad. Y hay noticias muy importantes hoy internacionales con ánimos cada vez más caldeados. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el futuro de Europa no se puede decidir en Washington ni en Moscú y aseguró por eso que deben estar preparados por si Estados Unidos deja de estar al lado de Europa. Han probado nuestros límites y tenemos que actuar. Nuestro futuro no puede estar en Washington o Moscú. Europa tiene que estar lista por si Estados Unidos deja de estar de nuestro lado. Y cerrando la tarde, el presidente Donald Trump envió un nuevo mensaje a Hamas en el que amenaza con permitir que Israel mate a todos los miembros del grupo islamista si este no libera de inmediato a los secuestrados. Trump dice que esta es la última oportunidad para que Hamas tome una decisión inteligente y advierte a la población de Gaza que si tienen rehenes, están muertos. El País América, el periódico global, reveló que la Casa Blanca decidió aplazar por un mes la entrada en vigor de los aranceles para México y Canadá en el sector automovilístico. Caroline Leavitt, portavoz de la administración Trump, destacó que esto no es una suspensión definitiva, sino una pausa. Hablamos con las 3 compañías más grandes de ventas de autos y aplazaremos las medidas un mes, pero los aranceles recíprocos están en pie para el 2 de abril. Esas son las noticias más importantes de hoy miércoles, son las 7:06 y entramos ya al análisis a fondo en Hora 20 de este proyecto de resolución que produciría cambios de fondo en la planeación y la organización del territorio en la sabana de Bogotá y por supuesto especialmente en la capital del país porque sus entradas, sus salidas tienen que ver con esta planeación. Esto a partir de una resolución que publicó para comentarios el Ministerio de Ambiente y que generó fuertes reacciones en el distrito por lo que se considera
viola la autonomía territorial y limita importantes proyectos de infraestructura, como escuchábamos hace apenas minutos. Saludo a los invitados de esta noche, que están acá ya en el estudio de Caracol Radio. Empiezo con Susana Mohammad. Susana, bienvenida, gracias por estar acá. A ustedes muchas gracias y un saludo a todos los que están en la mesa. Usted, por supuesto, es la protagonista por este proyecto. La saludo como exministra de Ambiente. Sí, señor. ¿No tiene otro cargo para el que yo la pueda saludar no, ahora? Ciudadana en ¿No? ejercicio. Pero ya casi estamos en, ¿no? Planación Nacional todavía no está. Estamos en ciudadanía en ejercicio. Faltan diálogos con el presidente. Pero va a seguir defendiendo la resolución. Ah, sí, obviamente. Sí. Desde Planación o desde cualquier otro lado, pero va a seguir defendiendo la resolución. Inclusive desde la calle, claro. Susana Mohammad fue ministra de Ambiente hasta hace muy pocos días. También fue secretaria de Ambiente de Bogotá y fue concejal de la ciudad. Nos acompaña también Sandra Forero. Sandra, buenas noches. Gracias. Alfonso, muy buenas noches. Un saludo para ti, gracias por la invitación, a la exministra Susana, al profesor Manuel Rodríguez y a Rodrigo Pombo, los panelistas, un saludo, y a todos los oyentes de Hora 20. Gracias, Sandra, también el saludo para todos, por supuesto. Sandra, recordemos, es concejal en Bogotá por el Centro Democrático y fue presidente de Camacol, uno de los gremios que escuchamos ahora pronunciarse acerca de esta resolución. Rodrigo Pombo también está con nosotros. Bienvenido, Rodrigo, buenas noches. Bueno, con el abrazo de gratitud para usted, para la audiencia y por supuesto de verdad muy honrado de estar en semejante panel con semejantes autoridades para este tema no solo espinoso, sino muy técnico, de tal manera que agradezco a Caracol Radio. Bueno, vamos a entender un poco más este tema técnico y vamos a ver la conveniencia o no de su aplicación. Manuel Rodríguez también está con nosotros. Bienvenido, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la mesa. Complacido estar con la mesa y un saludo para la audiencia. Manuel Rodríguez fue ministro de Ambiente, también es profesor universitario, es columnista en distintos medios de comunicación y está también con nosotros, no físicamente, porque se encuentra hablando de temas ambientales en Washington, en la Amazonía, el representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada. Juan Carlos, buenas noches. Alfonso, un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, un placer poder compartir con ustedes, con este set de panelistas de lujo. Un saludo, por supuesto, a Susana, al exministro Manuel, referente en estos temas en nuestro país. Un saludo para la concejal, por supuesto, también, y para el doctor Pombo, para todos los panelistas y todos los oyentes de Hora 20. Muchísimas gracias por la invitación. Y aprovecho muy rápido, Juan Carlos, para que nos cuente qué es lo que está haciendo en Washington sobre la Amazonía. Alfonso, es que justamente la Embajada de Colombia armó un panel en la OEA el día de ayer sobre cómo calcular el costo, si se quiere, o el valor del último río volador de la Amazonía, que justamente está a puertas de desaparecer. Estamos acercándonos muy peligrosamente al tipping point, al punto de no retorno de la Amazonía. Ya hemos deforestado prácticamente el 19% de la Amazonía y cruzando el umbral de ese 20%, pues básicamente la Amazonía puede convertirse de manera muy rápida en una sabana, si no es en un desierto. Y por supuesto que eso acabaría con la posibilidad de que ese gran río volador que queda en la Amazonía pueda seguir nutriendo, si se quiere, no solamente a los países amazónicos, sino también al sur del continente y por supuesto también a un país como Estados Unidos. Y me parece que ante los anuncios del presidente Donald Trump de acabar con la cooperación internacional justamente para la Amazonía, lo dijo de manera directa a Colombia, que le iba a quitar los $25 millones de ayuda a la conservación amazónica en nuestro país, pues era necesario justamente que la diplomacia colombiana empezara a buscar alternativas para tratar de conseguir fondos que pudieran ayudar a la conservación amazónica en nuestro país, y ha abierto aquí entonces un panel, una discusión importante con el Banco Mundial, con múltiples ONGs, con el sector privado, para ver cómo se pueden conseguir algunos recursos para esa tarea. Y aquí estuvimos en eso, querido Alfonso. Estuve también reunido en el Banco Mundial, tuve hoy reuniones con múltiples congresistas de los Estados Unidos, por supuesto el Partido Demócrata, los del Partido Republicano poco quieren saber de estos temas. Ya regresamos con Juan Carlos y su conexión en Washington, pero alcanzamos a escuchar muy bien lo que está haciendo allá hablando de la Amazonía. Y esto que cuenta Juan Carlos simplemente viene a poner aún más de presente lo importante que es el tema ambiental, que finalmente es el tema del futuro de toda la humanidad, como estaba contando él ahora, con la Amazonía y, cómo no, con lo que pase en la sabana de Bogotá, porque justamente vamos a hablar de un proyecto de resolución
que publicó para comentarios el Ministerio de Ambiente. Lo hizo aún con Susana Muhammad como ministra en ejercicio. Se establecen a través de este proyecto de resolución lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. El Ministerio dice que este acto administrativo reglamenta el artículo 6 de la Ley 99 de 1993, que declara la Sabana como interés ecológico nacional. El proyecto para comentarios establece lineamientos en distintos frentes para la formulación, modificación y actualización de los planes de ordenamiento que abarcan un territorio que es de 580.000 hectáreas, 39 municipios y ni más ni menos que 10 millones de habitantes, algo así como el 20% de todos los habitantes del país. Varían los lineamientos, pues hay unos enfocados en áreas de especial importancia ambiental, áreas rurales, áreas urbanas, áreas compatibles con la minería, con el pastoreo, con la ganadería. Se busca reducir fenómenos como la vulnerabilidad hídrica al gestionar la oferta hídrica en la cuenca media y alta del río Bogotá, zonas acuíferas, bosques naturales, bosques secos, humedales y áreas amenazadas. En términos de infraestructura, los lineamientos plantean priorizar trazados que no se superpongan con áreas de especial importancia ambiental, tanto en temas de líneas de transmisión eléctrica como en la construcción de vías, priorizando siempre la funcionalidad ecológica. Después de que se conociera este proyecto de resolución, la Alcaldía de Bogotá ha dicho que no fue consultado con el distrito, que viola la autonomía territorial, y el alcalde Carlos Fernando Galán pidió que se retire la resolución. De lo contrario, dijo, tomará acciones judiciales en lo administrativo y en lo penal y en distintas instancias. También dijo el alcalde Galán que los lineamientos ambientales para la Sabana generarían impactos económicos por el uso del suelo, pero sobre todo que se detendrían proyectos clave para el desarrollo de la región, la ampliación de la autopista norte, la troncal de la calle 13, los proyectos de ampliación del aeropuerto El Dorado, de la ALO, que es la avenida longitudinal de Occidente, obras del metro de Bogotá, particularmente habló del patio taller en el sur, obras como el cable aéreo de La Calera, el Regiotram del norte y del occidente, y también dijo el alcalde obras claves para la seguridad hídrica de la región y de la ciudad, como el proyecto Chingaza 2. Ese fue el panorama que conocimos a lo largo del día, y por supuesto empiezo con ustedes, ministra Susana Muhammad, para que nos dé una explicación de esta resolución, de la legalidad de su trámite, que fue algo que se habló hoy, y también del alcance de si realmente puede estar afectando algunas de estas obras que se ha dicho hoy desde la alcaldía y desde los gremios en Bogotá. Bueno, muy bien. Primero hay que decir que tendrían que explicarnos con detalle en dónde la resolución tiene las implicaciones de frenar todos esos proyectos de desarrollo. Porque realmente la volví a leer porque dije, de verdad, ¿será que algo se nos escapó? Y realmente lo que se están generando aquí son determinantes ambientales para el ordenamiento territorial de la Sabana, 39 municipios, 35 en Cundinamarca, 4 en el Meta y el Distrito Capital, que se aplicarán cuando haya modificaciones de los planes de ordenamiento territorial o reformulación de los planes de ordenamiento territorial o nuevos planes de ordenamiento territorial. Así que lo que esté aprobado hoy bajo los planes de ordenamiento territorial vigentes rige. O sea, esta aclaración me parece fundamental. Todo lo que he mencionado acá, que fue mencionado por la alcaldía, el Regiotram, la ALO, la 80, el aeropuerto Chingaza, el metro, no tiene afectación por esta resolución. En términos del uso del suelo y los determinantes ambientales bajo los cuales rigen hoy los POT, no tiene implicaciones. Aplica para las modificaciones o los nuevos POT que vengan hacia adelante. Primer punto fundamental. Segundo punto fundamental, tendríamos que mirar dónde están las consecuencias de mayor impacto de la resolución. Y me parece que tiene que ver con el suelo rural, porque efectivamente sí hace muy difícil que los nuevos determinantes, las nuevas definiciones de ordenamiento territorial hacia adelante, el suelo rural, hoy identificado como suelo rural en los POT, se habilite para urbanización. Porque se considera que el suelo de expansión y el suelo no urbanizado en lo urbano tiene suficiente capacidad para atender las necesidades de crecimiento demográfico y poblacional de la Sabana y de Bogotá. De acuerdo al mismo POT de Bogotá, son 27.000 hectáreas habilitadas
entre suelo urbano y suelo de expansión en la ciudad de Bogotá, dato del POT 2021, y en los municipios son 25.000 hectáreas que hoy permitirían los POT. ¿Qué está tratando de hacer los lineamientos? Que primero se exhauste el suelo habilitado, para precisamente evitar lo que está pasando en la sabana, que es una lógica de configuración de urbanización dispersa, sobre todo en lo que empieza como vivienda campestre, que realmente se vuelve un precursor de la urbanización futura, que termine dejando una expansión de la sabana que acabe con la vocación agrícola y forestal que define el artículo 61. Ahí me parece que está el corazón de la decisión. O sea, que primero se utilice el suelo habilitado para el desarrollo y solamente probando con los datos del DANE hacia futuro se habilitará más suelo rural, pero el suelo rural se protege para mantener su vocación agrícola y forestal. Y la otra decisión que está en el corazón es la protección del suelo de especial importancia ambiental que le queda a la sabana. De más de 500.000 hectáreas, 433.000 están en integridad baja y muy baja ecosistémica. Esto es un desastre para la calidad de vida de los habitantes. Entonces se busca que lo que queda lo podamos proteger, restaurar, reconfigurar, especialmente alrededor del agua, con especial énfasis en cuencas hidrográficas, humedales y conectividad ecológica. Y tercero, sería la tercera decisión estratégica, es el problema, los límites del agua y el crecimiento de Bogotá, en donde se le dan unas instrucciones a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para que tenga unos lineamientos muy específicos sobre la habilitación y el manejo de la oferta y demanda de agua en la sabana de Bogotá, empezando por identificar si hay una situación de desabastecimiento hídrico. De las 9 cuencas hidrográficas, 8 están en alta vulnerabilidad. Tiene que haber, además, se plantea en la resolución, un plan de restauración ecológica para volver a sembrar agua. Y segundo, que si va a haber la lógica de trasvase de cuenca, o sea, profundizar la dependencia de otra cuenca, Chingaza 2 en términos de cambio climático es un despropósito, se tenga en cuenta el balance ecosistémico de las cuencas y segundo, primero se haga un trabajo a fondo de ahorro de agua, de uso de aguas lluvias, de trabajo de habilitación del agua subterránea y también de un ahorro fundamental para ver el delta entre oferta y demanda que precisamente no genere un impacto en otras cuencas, en donde hoy, y termino con esto, los escenarios de cambio climático nos muestran, como ya está pasando, que de donde saca el 85% del agua Bogotá está en serios problemas climáticos y allá es donde se quiere construir Chingaza 2, profundizando el problema, inundando el Valle de los Frailejones, mientras por el mismo cambio climático la cuenca alta del río Bogotá tendrá más disponibilidad de agua. Entonces, ¿dónde debe estar? Lo que le ordena los lineamientos a la CARES haga un análisis sistemático de todo esto antes de habilitar nuevos trasvases de cuenca para la sabana. Bueno, yo quiero abrir de inmediato el debate porque tenemos acá una concejal de Bogotá, un representante por Bogotá, un experto administrativo, un experto ambiental, y creo que hay dos líneas clarísimas de discusión. Primero, sobre los lineamientos que plantea la resolución, que son temas ambientales. Segundo, sobre la legalidad del proceso de la resolución, que fue también una discusión que se abrió en el día. Así que les invito a Sandra, a Rodrigo, a Manuel y a Juan Carlos para hablar inicialmente de este asunto de los lineamientos. ¿Qué piensan de cómo ven ese lineamiento y esa necesidad y lo que ordena la resolución? También de la explicación que acaba de dar la exministra Susana Muhammad. ¿Por qué las críticas? ¿Qué ven que está bien? ¿Qué ven que falla? ¿Quién quiere de ustedes empezar? ¿Sandra? Bueno, gracias. Nuevamente un saludo para todos ustedes. Bueno, oyendo a la exministra Susana, esta resolución, que entre otras cosas fue publicada el viernes, no ha sido realmente ampliamente, ha tenido procesos de participación para decir es que ya sabíamos lo que venía y entonces no nos debía tomar por sorpresa, no, sí nos toma por sorpresa. Entonces la exministra dice algo y es que no he leído, que no encuentro la explicación a que se hagan esas afirmaciones. Y yo
yo creería que hay unos elementos. Primero, sí creo, pero seguramente Rodrigo va a ser más específico en eso, que hay un tema de competencias que se están vaciando todas las competencias, entonces ya el Sistema Nacional Ambiental, que es el SINA, que la cabeza es el ministerio, pues se toma todas las competencias y sí está violentando competencias. ¿Y a quién le quita competencias? A las corporaciones, a las entidades, a los municipios, a las secretarías de ambiente, autoridades ambientales urbanas, al Consejo de Bogotá, porque hay una línea muy débil con el tema de usos de suelo. Pero más allá de eso hay una cosa que a mí realmente me llamó mucho la atención y sobre eso tengo varios comentarios y es la cartografía. Es una cartografía que es georreferenciada, porque yo dije, bueno, seguramente sacaron esto y pusieron una cartografía que es una aproximación al interés que se tiene, pero es una cartografía georreferenciada, es decir, están ampliando, me voy a devolver un minuto, Alfonso, para decir algo con la introducción que hizo la exministra, y es, lineamientos ambientales ha habido siempre, o sea, una de las grandes ganancias del avance jurídico de Colombia y de la institucionalidad de Colombia, como es el SINA, es que entendimos que el tema ambiental es una determinante del ordenamiento, no es una variable del ordenamiento. Y por tanto, Bogotá y la Sabana ya tienen unos lineamientos ambientales, que si se hace necesario hacer ajustes, pero es que esto entra a romper con todo eso y a romper con las competencias. Lo que quiero decir es, ha habido lineamientos ambientales y ahí se ha desarrollado la formalidad. Entonces, eso lo quiero llamar la atención. Y paso entonces a la cartografía. Entonces uno mira y hace un análisis de la cartografía y encuentra que entonces tenemos ahora algo así, unos 40.000, unas 42.000 hectáreas de humedal. 20.000 más de los que tenemos. Y 70.000 hectáreas de bosque. Esos son, se establecen bosques de 70.000 hectáreas. El concepto de usted no es que el problema, Alfonso, no es el concepto mío de cualquiera de los que estemos acá. Es que quién en Colombia no quiere tener más humedales y quién en Colombia no quiere tener más bosque. Yo creo que todos. El problema es que se hace la cartografía como si el territorio estuviera solo, estuviera desocupado. Y la ciudad se ha movido, la ciudad es dinámica. Entonces es como, hoy lo decía gráficamente en varias reuniones que tuvimos, es como si el río Bogotá, que entre otras cosas se han gastado mucha plata de Bogotá y de la corporación tratando de organizar el río Bogotá, es como si se hubiera desbordado el río Bogotá. Ahí hay 132 barrios. Estoy hablando del margen oriental del río, porque no tengo todo el análisis de todos los 39 municipios que también afectan. Entonces, es una resolución que está llena de imprecisiones, pero en otros temas tiene unas precisiones que entonces uno dice, hay unas imprecisiones porque sí se están metiendo en las competencias, porque le está dando, y eso no se puede hacer por una resolución del ministerio, le está dando funciones a los municipios y a las corporaciones. Ahí hay imprecisiones, pero una precisión cartográfica que asusta. Y yo sí comparto con lo que dice el alcalde. El patio taller de la línea 1 del metro de Bosa queda en la mitad del humedal. Es que está la cartografía, yo no me estoy inventando nada. Entonces lo que quiero llamar la atención es que el impacto es muy fuerte a proyectos que están andando. Susana, y solo una pregunta. ¿Sí se afectan proyectos? Para clarificar eso, que fue un debate importantísimo en el POT de Bogotá, yo estaba ahí como concejal, que realmente en ese momento dijimos que el patio taller lo estaban construyendo sobre la ronda del río Bogotá y que eso iba a generar una susceptibilidad de inundaciones. Pero desafortunadamente, una vez se aprobó el POT, ese suelo quedó habilitado. Entonces, fíjate que es muy interesante porque el mismo alcalde Galán está aceptando el gran debate que dimos en el Consejo de Bogotá sobre la inconveniencia de instalar el patio taller del metro en la zona de inundación del río Bogotá y los riesgos que eso puede implicar pero a futuro. Los riesgos tal vez, son grandísimos. Pero con un evento climático extremo, por eso. Ese taller puede quedar con los buses pero ahogados. Entonces lo que sí lo claro ahí para clarificar, lo que sí se está reconociendo es que la cartografía sí tiene una intención o de frenar proyectos o de impactar proyectos existentes. Y pero es que no es el único. Puse ese. Una clarificación porque creo que la concejala está haciendo un análisis interesante y es que el articulado precisamente dice, porque la cartografía está a escala 1/100.000,
que es una escala pues amplia. Entonces el articulado claramente dice que si hay cartografía de más detalle de los entes territoriales, y Bogotá, todos sabemos, tiene una capacidad de catastro y una cartografía muy detallada, aplicará la de más detalle. O sea, en el caso de la zona urbana de Bogotá, aplica la cartografía de Bogotá. Para el caso, por ejemplo, de los barrios que ha dicho Sandra. Claro, inclusive ese debate de los barrios en las zonas de inundación del río Bogotá es una situación antigua que tiene sentencias, o sea, esa situación es jurídicamente consolidada. Inclusive hay órdenes de reubicar parte de esos barrios. Entonces, lo que yo quiero clarificar es que, entendiendo de dónde puede venir digamos, la confusión por la cartografía, que entendería que es lo que precisamente por ser una norma en consulta habría que clarificar, la intención de la resolución es claramente mostrar que, o sea, dice claramente que aplica la cartografía más detallada y por lo tanto la intención no es frenar esos proyectos y las determinaciones que ya tienen los POTS aprobados. Sí, Juan Carlos Lozada, quiero escucharlo también, ya vuelvo con usted, Sandra, pero Juan Carlos, quiero escuchar a usted también las opiniones que usted tiene de lo que hemos venido hablando y en general de la resolución. Sí, ahí me escucha bien. Sí, ahí está bien, está muy bien. Sí, digamos que yo celebro, digamos, la intención del Ministerio de Medio Ambiente, porque digamos que esta resolución es una resolución que el Ministerio se demoró décadas en expedir. Recordemos que esto está reglamentando una ley de 1993 y por supuesto que la expansión de Bogotá se ha hecho en un enorme desorden y ese desorden tiene unas afectaciones ambientales evidentes que creo es la intención de este ministerio de proteger, si se quiere, a Bogotá y a su sabana en términos de la sostenibilidad, por supuesto también en términos de su biodiversidad y por supuesto también de garantizar la prestación de los servicios ambientales de esa región del país para todos sus habitantes. Y yo creo que eso hay que reconocerlo y me parece que es una actitud valiente del ministerio meterse en este tema que evidentemente iba a ser un tema polémico y iba a ser un tema controversial con los diferentes actores municipales, alcaldes, gobernación y por supuesto el alcalde mayor de Bogotá. Yo, digamos, a la resolución le reconozco, digamos, varios beneficios, digamos. La protección de los ecosistemas estratégicos es evidente que hay que hacerla en la sabana de Bogotá. El ordenamiento territorial, que hasta ahora, como digo, se ha hecho de manera muy desordenada, pues hay que hacerlo alrededor del agua, hay que hacerlo alrededor de los ecosistemas. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. La seguridad hídrica de la ciudad tiene que estar garantizada por este tipo de medidas que permiten, de alguna manera, proteger ecosistemas estratégicos, pero también que la infraestructura que se construya en la ciudad y que se construya entre la ciudad y la sabana y el departamento de Cundinamarca, pues responde a estos criterios ambientales. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Por supuesto que estoy de acuerdo con las medidas de transparencia que toma la resolución. Estos son apenas cosas naturales que además están en el acuerdo de Escazú, ya que la alcaldía de Bogotá ha citado también que aquí hay una violación del acuerdo de Escazú. Y por supuesto que tiene que haber estrategias de restauración y de mitigación del cambio climático, porque Bogotá es una ciudad tremendamente débil con respecto, como lo decía el maestro Rodríguez, digamos, a eventos climáticos complejos. Ahora, ¿dónde está nuestra crítica? Porque la hay, querida Susana, que ha sido mi compañera de activismo durante tantos años, y además que dice que va a defender esta resolución en las calles. Luego, por supuesto que esto también tiene un alto componente político. Donde nosotros, digamos, tenemos una queja. Y hay tantas cosas que defender en las calles que yo no sé, Juan Carlos, si la gente entienda que se defiende en las calles. Bueno, la exministra Mohammadi y yo defendimos el acuerdo de Escazú en las calles juntos durante años, cuando lo querían engavetar en el Congreso de la República. La doctora Mohammadi y yo hemos defendido, digamos, causas comunes permanentemente. Cuando era ministra tuvimos muchísimas coincidencias, otras desavenencias, en el caso de la isla Gorgona, en el caso de los nombramientos en las corporaciones autónomas regionales, que yo le critiqué abiertamente y demás, pero tuvimos muchas coincidencias, como por ejemplo que Colombia haga parte de los países que promueven el Tratado de no proliferación de energías fósiles y demás. Hay cosas que salir todavía a la calle, Alfonso, a seguir defendiendo, porque son derechos a los cuales no podemos renunciar. Pero, ¿dónde está mi crítica, querida Susana? Y se lo digo con el mayor cariño y el mayor respeto que usted sabe que siempre nos ha caracterizado. Lo primero es que
Yo recuerdo muy bien durante la discusión de la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, fueron ustedes, la bancada del hoy Pacto Histórico, cuando usted era concejal de Bogotá, la que se quejaba de la baja participación en estos temas y de la muy poca coordinación entre el Congreso de la República, que sacó esas leyes, y por supuesto los consejos, los alcaldes, la gobernación de Cundinamarca, la alcaldía de Bogotá. Esas fueron una de las grandes críticas. De hecho, el presidente Gustavo Petro, entonces senador de la República, quería hundir la región, la ley que reglamentaba el acto legislativo de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, por una falta absoluta de participación. Recuerdo yo, por ejemplo, que cuando nosotros promovíamos el acuerdo de Escazú en las calles, era justamente para garantizar un derecho fundamental a la participación, y eso no tiene solamente que ver con la actividad de los privados, sino por supuesto con la actividad del Estado. Y creo yo que darle 14 días a, digamos, los interesados para que puedan hacer aportes a un texto, pues hubiera sido mucho más productivo llevar ese texto donde el alcalde de Bogotá, donde los múltiples alcaldes que digamos se ven directamente afectados por esta resolución, una conversación directa con el gobernador de Cundinamarca, el gobernador del Meta, por supuesto. Y creo que ahí falla el gobierno nacional en esto, falla profundamente, porque si en algo se tenía que reflejar el cambio cultural que implicaba que hubiera un gobierno que promovió durante años la participación ciudadana y por supuesto la debida y ordenada participación y digamos integración entre el gobierno nacional y los entes territoriales para la toma de decisiones, pues tenía que ser y me parece que ahí está la más grande de las críticas. Y yo aprovecho, Juan Carlos, esa crítica, y ya Susana y lo contestará, porque nos pone eso en el terreno de la legalidad y de la transparencia administrativa de la resolución. Y aprovecho entonces para preguntarle a Rodrigo también, ¿a usted cómo le parece este tema de la participación, de la legalidad, de la oportunidad que tiene esta resolución que conocimos hoy? O sea, hago valer mi condición de experto constitucionalista, administrativista, que no ambientalista y no experto en temas de asuntos políticos. Y por eso nos enorgullece tenerlo acá en el país. Entonces, sí, en efecto, lo que dice el doctor Lozada es muy ajustado a la realidad constitucional. Lo que demanda la Corte Constitucional es que en este tipo de regulaciones se exija por parte de la ciudadanía, los órganos de control y las altas cortes a los servidores públicos un diálogo, pero no un diálogo de sordos, sino un diálogo real. Eso se llama defender el principio constitucional de la participación en un Estado social de derecho participativo. Ese diálogo, para explicarlo en términos concretos, ¿en qué se traduce? Primero, hay unas funciones concurrentes. ¿Eso qué significa? Que no hay decisiones unilaterales, ni del parte del ministerio, sector central, pero tampoco hay vetos del sector descentralizado. Hay un diálogo constitucional forzado. ¿En qué más se traduce ese principio de competencias concurrentes? Se traduce en que las disposiciones del orden nacional, como puede ser este proyecto de resolución, tiene una competencia exclusiva a 3 verbos rectores. No cito las sentencias porque es aburridísimo, pero simplemente traigo a colación lo que dice la Corte Constitucional de manera, por cierto, obligatoria. Son guías, son políticas públicas y son directrices generales. Mientras que le queda reservado a las autoridades subnacionales, como por ejemplo a los consejos municipales o el Consejo del Distrito Capital, todo lo relacionado al uso del suelo. Y solamente, exclusivamente, dice la Corte Constitucional, serán los municipios y los distritos los encargados de la reglamentación detallada del uso del suelo. Y digo más, lo que enseña y ordena la Corte Constitucional es que en este diálogo de competencias concurrentes, en donde lo general está en cabeza de las autoridades nacionales y lo particular en cabeza de los municipios y las realidades y la política local, lo que se demanda es un altísimo grado de tecnicismo. Eso que lleva a que cada debate será mirado en cada una de las circunstancias. Uno no puede decir, está la doctora Susana siempre actuando mal. Ese es un típico argumento de calle, dogmático, irracional. No. La doctora puede actuar bien en unas, regular en otras y mal en otras. Habrá que mirar cada cosa. Y lo suyo se predica del alcalde Galán. Puede defender
bien en unas, mal en otras y regular en otras. En este caso particular que observo yo, que hay dos principios constitucionales muy fuertemente amenazados y un derecho fundamental igualmente amenazado. Los dos principios fundamentales son, ya lo ha dicho el doctor Lozada, y creo que no le sumo nada porque me le tiro su intervención, que fue fabulosa, el principio de participación ciudadana. Y también digo, el principio de autonomía en la gestión territorial de los propios asuntos de los entes territoriales. Esos dos principios son fundamentales en el análisis administrativo y constitucional. Y el derecho fundamental, la propiedad privada. Porque en este tipo de decisiones, debo decirlo y se lo reconozco como opositor al gobierno del doctor Petro y al pacto histórico. Nunca he visto yo, por lo menos en mi ejercicio profesional ante las altas cortes, que tengan todas, primero que estén malintencionados los proyectos, no es por ahí la cosa, eso será un debate político que no me corresponde, pero segundo, incluso son muy bien intencionados, segundo, que tenga, digamos, un sabor de mala leche, con el propósito de sacar exclusivamente réditos políticos, es decir, lo que llamamos técnicamente desviación de poder. Nunca una demanda mía ha tenido ese componente de desviación de poder. Lo que yo sí considero es que la afectación del derecho fundamental se da en dos de los tres componentes. El de la tenencia, la propiedad es un derecho fundamental, no hay duda, básico en un Estado social de derecho que adopta la economía social de mercado, fundamental, bien, y la propiedad tiene tres componentes: la tenencia, ¿sí?, el uso y el goce o disfrute. Frente a la tenencia, este gobierno, debo decirlo, Sandra, nunca ha atacado la tenencia. No se habla de expropiaciones, como el régimen Maduro, exprópiese, cosas, no. Que yo sepa, no. Que yo haya participado en procesos judiciales, no. Pero sí ha atacado insistentemente frente al uso y al usufructo de ese derecho fundamental. Por eso es que cuando gremios como Camacol advierten que no sobre derechos adquiridos, sino en un futuro inmediato, los proyectos no solo de infraestructura pública, sino las 360,000 viviendas de infraestructura privada se pueden ver directamente afectadas, hay que pararles muchas bolas. Y hay que pararles muchas bolas porque eso afecta el derecho fundamental al uso y disfrute del derecho a la propiedad privada. Bueno, voy con Manuel, pero voy a hacer un corte comercial muy breve y regreso para escuchar a Manuel y por supuesto algunas de las respuestas de Susana Muhammad, la impulsora de esta resolución de la que estamos hablando esta noche. Ya regresamos a Hora 20 de Caracol Radio. Hay mujeres con todas las letras que dejan huella gracias a sus obras sociales. Hola, soy Heidi Inés Sánchez Matson, mujer CAFAM Chocó 2025. Gracias a mi originalidad he impulsado la educación STEAM en niñas y adolescentes en el Chocó. Te invitamos el jueves 6 de marzo a las 9 de la mañana a la ceremonia de premiación del 36º Premio CAFAM a la Mujer en premiomujer.cafam.com.co. Apoya Fundación Belcor, Colpensiones y Droguerías CAFAM. Vigilado Supersubsidio. ¡Venga que se enfría! Cada mañana me hace feliz tenerte en nuestra mesa. Tu cariño en cada arepa, el sabor de mamá y la abuela. Tus manos siempre amasando nuestros sueños con ilusión. ¡Mami, delicioso! Super arepa. Super Arepa, la harina para arepas de las Supermamás. Un producto de Organización Solarte. Super Arepa. ¿Quieres estudiar a tu ritmo, con flexibilidad y desde donde estés? En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia encontrarás la libertad de aprender sin límites, con el apoyo y las herramientas que necesitas para avanzar. Porque en la UNAD, tu ritmo es el nuestro. Matrículate ahora. Visítanos en www.unad.edu.co. Escuchas Hora 20. Y estamos hablando en Hora 20 sobre el proyecto de resolución que publicó para comentarios el Ministerio de Ambiente, con el cual establece lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Manuel Rodríguez. Bueno, en primer lugar yo tengo que hacer un poco de historia. El artículo 61, que claramente declara a la Sabana de Bogotá, sus cerros circundantes, sus aguas, sus humedales, etcétera, como una cuestión que su protección es de interés nacional, ¿no? De interés nacional.
es lo que habilita al ministerio a sacar una norma. Yo fui uno de los redactores con el senador Turbay, de ese artículo particular. Y no se imaginan la oposición tan brutal que hubo a que hubiera tal artículo. ¿Quiénes? Los urbanizadores, en primer lugar, los constructores, algunos alcaldes de la Sabana. Una oposición fenomenal. Y después, durante 30 años, el ministerio ha sido no indolente, sino ha omitido su deber por la presión. Manuel, tengo que decirle que de esos 32 años usted fue ministro de algunos. ¿Cómo? Usted fue ministro de algunos de esos 32 años. Yo fui el primer ministro y yo redacté de mi puño y letra con el doctor Turbay el artículo 61. Entonces, en estos 30 años, yo personalmente y otros ambientalistas le hemos insistido al Ministerio del Medio Ambiente que es su obligación reglamentar ese artículo. Bueno, los diferentes ministros simplemente no la reglamentaron. Entonces, ¿por qué no la reglamentaron? De nuevo, por la dura oposición del sector privado, y hay que decirlo con claridad, a que eso se reglamentara, que se quedara eso ahí en el aire. Y entonces sí tenemos que estar muy agradecidos con el gobierno de Petro. No soy petrista, pero yo debo decir que uno de los mayores legados de Petro puede ser justamente esta resolución. Uno de los mayores legados ambientales de la historia para el país, porque además da una guía para el resto de la región. Entonces, yo creo que en el día de hoy se han dicho todo tipo de imprecisiones. Por ejemplo, que se viola la autonomía de los municipios sobre el uso del suelo. Falso. Los municipios para el uso del suelo tienen que seguir los determinantes de mayor jerarquía. Por ejemplo, un parque nacional. El alcalde Galán no puede decidir urbanizar en su POT el páramo de Sumapaz en la parte que está en Bogotá. No, porque es un determinante de mayor jerarquía. Que ya existen los lineamientos. Existe como determinante. Como determinante de ordenamiento. Y hay otros determinantes. Y lo que se ha hecho aquí es que frente al caos al caos de la urbanización. Sandra planteó en su intervención que ya hay unos lineamientos que ahora están cambiando. ¿Ese cambio usted lo nota también? Sandra dice sobre los lineamientos, lo dijo en su exposición, que ya existen los determinantes. No, pero es que este es un nuevo determinante, es que todos los determinantes no están definidos. Claro, doctor Manuel, pero no se trata de mirar en abstracto la figura, sino en el caso concreto hubo invasión de las competencias. Si no hubo invasión, evidentemente es problema. Si hubo invasión de las competencias del distrito, que vacía sus competencias constitucionales, afecta al uso del suelo. Ese es el debate. Yo no creo, hay una sentencia muy interesante del año... Cuando se hizo la reserva Van der Hamen, por orden del Ministerio del Medio Ambiente, el alcalde Peñalosa demandó esa creación de la reserva Van der Hamen sobre la base de injerencia en las competencias del distrito. La demandó ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado dijo, no, el Ministerio del Medio Ambiente tiene todas las competencias, entre otras a partir del artículo 61. Ahora, hoy en día, y déjenme porque va a ser mi única intervención seguramente, se han dicho todo tipo de imprecisiones, unas imprecisiones brutales, ¿no? Como el alcalde decir que 300.000 familias van a ver decomisadas o van a perder el valor de sus casas o no sé qué. Eso, Manuel, bueno, pero me dejan acabar la intervención. Eso es falso. No es Podemos falso. tener una discusión sobre eso, pero eso es totalmente falso. No es falso. Porque en Bogotá están delimitados los humedales y como dijo Susana, en la resolución se dice que se utilice la cartografía en detalle. Entonces, si el distrito para su próximo POT entrega la cartografía aún en más detalle, pues es que Bogotá antes era un humedal. Entonces, si Bogotá era un humedal, nadie se le va a ocurrir que entonces se declare todos los barrios de Bogotá como un humedal. Eso es una tontería. O que se declare que hay que tumbar las viviendas que se construyeron
en enormes áreas que se rellenaron en los humedales y que por fortuna eso se detuvo. Porque si es verdad. Entonces, claro, Sandra, entonces lo que tiene que hacer los determinantes ambientales, y ya he puesto el ejemplo de que son determinantes, lo que hace es que los municipios, en este caso también el Distrito Capital, cuando revise el plan de ordenamiento territorial o cuando haga un nuevo plan de ordenamiento territorial, tiene que tomar en cuenta que fue la primera vez que dio la ese tema. Pero entonces, yo quisiera... Se está hablando sobre la situación hipotética. No es hipotética. De que en el próximo plan de ordenamiento territorial, el distrito, yo participé ampliamente en la pasado plan de ordenamiento territorial de Claudia López, que el distrito entonces va a hacer un plan de ordenamiento territorial en el cual separa la LO, separa la no sé qué, pero es que, no se deja construir Alfonso, la segunda pista del aeropuerto. ¿En dónde están las 360.000 viviendas? Eso quiero decirlo con una... Yo le voy a decir quiero decirlo con una palabra clara al público. Es una mentira. No es una mentira. Entonces escuchemos por qué cree Sandra que no. Le voy a decir por qué. Yo me niego a creer que el Ministerio de Ambiente, que la doctora Susana, saque una cartografía donde llegamos a 40.000 hectáreas de humedales y ahora nos digan que cuando cada municipio vaya a hacer su POT, al ampliar van a reconocer hechos construidos. Eso no lo dice la resolución. Excúseme, ministra, exministra, eso no lo dice la resolución. Lo que sí dice la resolución, en su artículo 7, numeral 3, es que dice, si la mancha del humedal que está borrando 138 barrios de Bogotá o de la margen oriental del río, si la mancha de humedal se precisa por cambios de escala, de todas maneras se deben conservar las condiciones de permeabilidad de suelo. Dígame usted si es dueño de una casa en Bosa, en Recreo Bosa, o una casa en Santa Cecilia Suba, si no le están afectando su propiedad. Entonces, la precisan, pero su casa queda marcada. En este momento está marcada. Ahora, a mí sí me parece, y lo digo con todo el respeto, que saquen una cartografía con 40.000 hectáreas de humedal para decir que si hubieran hablado con los municipios, seguramente la cartografía hubiera sido más precisa. Susana, y lo otro que quisiera decir, porque ya que la exministra va a contestar, no hay confusión. En ninguna parte dice que esto es hacia futuro. En ninguna parte. En ninguna parte. Ningún lado dice que se respetan derechos consolidados. Eso no está dicho expresamente. Y en el tema ambiental, y los dos expertos lo saben mucho mejor que yo, cuando tú pones una determinante, ahí no te van a dar ni un crédito para hacer una remodelación de una casa, ahí no te van a permitir sacar una licencia porque esto prima. Este proyecto de resolución sí está afectando la propiedad y sí está volviendo esto, como dice, miren Mosquera, pero solo vi Mosquera, medio Mosquera. Bueno, Mosquera va a ser la Venecia latinoamericana, quedó en humedal. La Venecia, ojalá, Bogotá sí debería ser la Venecia latinoamericana. Sí, pero es que no puede ser con el deseo. Obviamente ya no fue. Obviamente ya no fue. No, pues ya no fue porque toda la ciudad. Es que son 600.000 personas, doctora Susana. A principios del siglo XX. Sí, pero es que esta ciudad estamos en el 2025. No por eso, pero es que solamente para 600.000. Sí, es que hay 600.000 personas que están afectadas por esto y están asustadas. Pero oigamos en este momento la respuesta. No están asustadas, las están asustando. Porque toca decirle la verdad, porque ustedes no les contaron. No, señor, no es populismo y respete. Ustedes sacaron esto inconsultamente. No es populismo barato. Entonces vamos Susana Muhammad. Paso a paso. Sobre el proceso de participación. El desarrollo de la resolución tuvo 3 fases, todas documentadas, todo está absolutamente claro. Empezó la construcción de la resolución desde abril del año 2023 y la fase de socialización desde agosto del año 2023 en 3 fases. La primera fase, la fase de diagnóstico, donde se hicieron múltiples reuniones. En total, todas las fases contaron con 38 reuniones. En la fase de diagnóstico se recogieron insumos de todas las autoridades ambientales, municipios, gobernación, inclusive comunidades y visitas in situ para mirar la situación
concreta del territorio. Luego vino una fase de formulación en donde ya no era solamente ver el diagnóstico de la situación, y es muy importante este tema, concejal, a escala de la sabana de Bogotá, porque estos son lineamientos ambientales y determinantes a escala de la sabana de Bogotá que no habían. Se han tenido determinantes ambientales específicamente alrededor de áreas protegidas, alrededor de los POT de los municipios, pero no a escala del funcionamiento de un ecosistema de interés nacional declarado por la ley. Y ese es el vacío que está llenando, y por eso aquí hacían volteo de tierras los municipios sin consideración de los efectos ecosistémicos a escala de la sabana de Bogotá. Y esa es la diferencia de estos determinantes ambientales y el vacío que esta resolución llena. Luego la fase de formulación. ¿Qué hicimos en la fase de formulación? Una vez tuvimos el diagnóstico, el ministerio planteó cuáles serían los lineamientos. E hicimos una presentación donde dijimos, estos son los temas que va a abordar los lineamientos y cuáles serían las decisiones para recoger reacciones e insumos, y eso se realizó durante el año 2024 en múltiples reuniones, inclusive para responderle a Juan Carlos. Tuvimos 2 mesas de trabajo con los alcaldes y el gobernador de Cundinamarca, 4 mesas técnicas con las corporaciones, 2 mesas técnicas a profundidad con las autoridades ambientales que incluyen Corpo Guavio, la CAR, la Secretaría de Ambiente. 7 mesas fue invitado el Distrito Capital a sus secretarios, que decidieron delegar porque los invitados eran ellos del más alto nivel directivo y mandaban funcionarios. Eso no es responsabilidad del ministerio, eso es responsabilidad de la alcaldía de no estar atento a los procesos de ordenamiento. Incluso y nosotros en el Foro Nacional Ambiental hicimos y eso fue durante un foro de la alcaldía de Claudio López y la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Pero la alcaldía de Carlos Fernando Galán fue cuando ya tuvimos la formulación, o sea, fue el debate más álgido. Inclusive tuvimos una reunión exclusiva para el comité intergremial, que fue en noviembre del año pasado. Entonces, creo que puede ser que todavía falte más. Y por eso viene la tercera fase, y esto lo podemos defender ante la Corte y cualquier entidad judicial. Consejo de Estado, yo creo que ahí va. Consejo de Estado, etcétera. Veremos, sí, porque es un acto administrativo. La tercera fase, que es la publicación. Ya una vez recogimos el diagnóstico, hicimos una consulta sobre qué iban a ser los lineamientos, recogimos los comentarios, formulamos y expedimos una resolución a consulta y publicación. Ahora, Juan Carlos dice, no, 15 días no son suficientes. Claro, esto es un tema de gran calado y eso no implica, nosotros ponemos 15 días porque hay que poner un tiempo, pero esto no impide que podamos expandir el tiempo necesario para que ya sobre un texto que salió al tiempo para todos los actores, con toda ya la propuesta específica del ministerio, ahora podamos sobre ese texto dar la discusión con todos los actores. Y si se tiene que demorar varias semanas, se demora varias semanas, Susana, no hay problema. Pero nosotros no vamos a permitir que esto vaya a tener una falta de consulta suficiente, la va a tener. Susana, una vez se firme, aprovecha este compromiso hay que decir hay que decir que está para consulta pública. No está tomada la decisión, así que no pueden decir que es inconsulto. Y tuvo, no sé qué acto administrativo va a tener las referencias que hemos tenido de 2 años de trabajo. Esto no fue una cosa que sacamos de la manga. Ahora, Susana, tengo que cortar porque está muy interesante el debate, pero se nos acaba el tiempo. Puede haber malos entendidos, favor, para eso es la Susana, consulta. Quiero que me escuchen lo que les voy a pedir, porque es un tema súper amplio que discutiremos muchas veces más, no solo en este espacio, sino en otros espacios de Caracol Radio. Vale a cada uno de ustedes 30 segundos para que diga la última idea que le queda de lo que sea más importante en este momento, cree, según ustedes, que hay que hacer con esta resolución que está para consulta, para comentarios. Juan Carlos Lozada, 30 segundos, ¿usted qué cree que hay que hacer en este instante con la resolución? Yo lo que creo es que hay que conversar mucho más profundamente. Los 15 días, evidentemente, Susana, no son suficientes para una decisión de este calado. Yo le recuerdo a usted, querida exministra, porque además es rarísimo que usted haya firmado esto el día antes de irse, o que lo hayan publicado 3 días antes o 4 días antes de irse, y ahora quedemos en manos de la nueva ministra que llega a un proceso que no conoce del todo bien. Usted fue concejal de Bogotá, fue secretaria de Ambiente de la ciudad, usted tiene un conocimiento sobre esta ciudad que por supuesto la nueva ministra, pues ya veremos, ojalá que lo tenga, que se ponga al día rápidamente, pero va a ser un proceso muy difícil que debería haber quedado en manos de la nueva ministra si es que su merced se iba a ir con
con el mayor de los respetos, primero. Segundo, por ejemplo, la resolución 1125 del 2015, que es la resolución que permite la ampliación de áreas protegidas, por ejemplo, tiene unas fases en las que esto se puede ir haciendo de manera gradual, porque entiende de una manera muy concreta las problemáticas territoriales. Ministra, usted que ha logrado reducir enormemente la deforestación en Colombia, ¿lo ha hecho a partir de qué? ¿A partir de Artemisa? No, nunca lo hizo a partir de Artemisa, lo hizo a partir de diálogos ciudadanos, de diálogos sociales. Por ejemplo, la resolución de los plásticos de un solo uso que usted se demoró en sacar prácticamente 1 año y medio, pues después de eso, ¿cuántas reuniones hicimos? Y eso es una cosa ínfima al lado del calado de esta decisión. Luego, lo que nosotros le estamos proponiendo al gobierno nacional, ya no usted, querida Susana, desgraciadamente, usted sabe que yo he bancado su ministerio como pocos congresistas, que la he apoyado en casi todos los temas como pocos congresistas, pero en este caso el diálogo ciudadano tiene que ser mucho más amplio. Yo coincido con que el ministerio tiene si se quiere, tiene la competencia para tomar esta decisión, sin ninguna duda. Eso, Juan Carlos, es lo que viene una discusión larga, que no ha hecho otra cosa que empezar acá y que por desgracia se nos queda corta en el tiempo, pero seguiremos hablando aquí en Caracol Radio. Juan Carlos, gracias. Rodrigo, yo Manuel, tengo 2 propuestas muy concretas. Sandra y Susana. Ya se acabó. Ya se acabó. O me he dejado las propuestas, rápidas. En 10 segundos. Doctora Susana, 10 segundos. Una, y quítele la espada de Damocles del tiempo. Fíjese que hasta sus propios aliados se los tapan. No hay espada de Damocles, no la hay. Pero entonces quítelo, desmóntela de la publicación. Perdóneme un segundo. Y segunda, para evitar problemas de autonomía territorial, simple y llanamente complemente con 2 o 3 articulitos muy fáciles de qué no hace la resolución y qué no afecta, y se quita mucho problema. Y con esas ideas terminamos. Gracias a la todos. Cartografía que seguirá esta discusión. Muchas gracias, pero hay que decir, hubo una consulta y se ha ignorado. Que no quiere decir participación.